Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. En estos momentos vamos a lectura de las Sagradas Escrituras. Debes se encuentra en el Salmo capítulo 1 del 1 al terminar. Salmos capítulo 1 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, por el privilegio de tu palabra, Señor. Ayuda a cada uno de los televidentes, Señor, que permiten escuchar tu palabra, que seas tú, Dios mío, tomando la mente sus corazones, Padre Celestial, para que puedan ser hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, que así sea. De nuevo contra su programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un privilegio y un placer presentar a nuestros panelistas. Dios me lo bendiga. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es Jehová conoce y dirige el camino de los justos. Oiga bien el tema. Jehová conoce y dirige el camino de los justos. Y está basado en el Salmo capítulo 1 del 1 al terminar. Cuando dice aquí nuestro hermano David, el rey David, habla acerca de Jehová conoce el camino de los justos. ¿Qué significa aquí eso que conoce y sobre todo que dirige? ¿Y qué es el camino? Amén. Cuando hablamos de justo, estamos hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios es la parcialidad, es la cabalidad de Dios, la transparencia de Dios. El que tiene al justo, que es nuestro Señor Jesucristo, camina en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es la luz. Dios, Cristo es la luz, es el camino, es la puerta, es todo en el corazón, en la mente del ser humano que le sirve a Dios, que le sirve a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es justo. En Él no se encontró ni un pecado en Cristo Jesús, y Él es el justo. Ahora dice que cómo es que el justo puede encaminar, no puede estar en encarnecedores o en un camino desviado, porque vive en la palabra, toma la palabra, recibe la palabra, anda en la palabra y anda en la luz que es Cristo Jesús. Manuel. Amén, gloria a Dios. Sí es la bendición que Dios nos enseña a cada uno de nosotros, de que para andar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, ser justo, uno tiene que encomendar sus pasos, sus pies, todo lo que haga para poder ser justo delante de Dios. Porque si no encomendamos nuestro camino delante de Él y no buscamos lo que es la dirección de Él, pues no podemos ser justos, porque todo aquel justo es que vive agradando a Dios y practicando sobre todo lo que es la palabra de Dios, para vivir en lo que es en la justicia, en la verdad. Pastor. Amén. Bien, tenemos muchísimos problemas a través de las generaciones de los pecadores. ¿Entiendes? Un pecador no puede ser justo a menos que no se arrepienta. ¿Entiendes? Un justo es una persona que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús, porque como decían nuestros hermanos, Cristo es el único justiciero. Él es el que pega el sello de garantía de que usted ya está probado, que usted está bien. El juez da la sentencia cuando se ha hecho un juicio. ¿Sí? Entonces, cuando se hace el juicio, el juez determina si esa persona puede ir a la cárcel o puede estar suelto. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Miren cómo dice allí nuestro hermano Pablo. Amén. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ajá. ¿Cómo dice este versículo 16 otra vez? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que todo aquel que cree al Evangelio de Jesucristo es justificado, como dice el versículo 17. El justo por la fe vivirá. O sea, se justifica cuando acepta a Jesucristo. O sea, que deja de hacer el pecado, que ya no vive en pecado. Eso lo declara ¿qué? Justo.
Hay mucha gente que dice que no hay justo en la tierra, que no hay ningún justo. No, hay justo después que viene Jesucristo. Fuera de Cristo no hay justicia. Por ejemplo, vamos a lo que dice ahí Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Entiendes? Porque vemos ahí. Dice que tenemos que hacer justicia. ¿Usted ve? Y amar misericordia. Ahí que está la palabra del justo. En que el justo declara cuando la justicia, pero a la misma vez, ¿entiende? Hace misericordia. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo tú vas a hacer justicia si no eres justo? ¿Tú ves? Entonces Dios te pide que hagas justicia, pero a la misma vez que ame misericordia. Y 3, que te humilla. Entonces el justo hace justicia, o sea, declara cuando hay pecado, declara cuando la cosa está mal, pero no condena al individuo, sino que ¿qué? Ama misericordia, tiene misericordia. Mira, tú hiciste esa cosa, pero no vuelve a hacerlo, ¿está bien? Ahí está aplicando la justicia y ahí a ver la misericordia o la compasión. Y eso es lo que dice aquí nuestro hermano David, ¿entiendes? Y dice ahí, bienaventurado ¿qué? El varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, ¿te ves? Cuando usted es justo no anda en consejo de malos, o sea, no está buscando ni bochinchando ni haciendo cosas malas. Usted es andando en pecado. Pero cuando usted es justificado por la fe, usted ya no anda en pecado, anda en camino. Y entonces ese es el camino que Dios dirige. Vamos a lo que dice Jeremías, capítulo 6, verso 16, que nos demos cuenta allí que tenemos que detener en los caminos, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero no son derechos. Por eso dice, detenemos en los caminos. 16. Capítulo 6, verso 16. Amén. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y haréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Mirad cuál sea el buen camino. Vamos a ver, vamos a detenernos, porque la gente no se detiene. No. La gente entiende, hace las cosas con violencia. Y por eso comete los errores. Pero cuando uno es justo, uno se detiene, uno piensa antes de actuar. Y hay mucha gente que actúa a la ligera. Y la Biblia dice que no. Vamos a leerlo ahí, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. La Biblia es clara, hermanos, cuando andamos en justicia. Y no le hacemos daño a nadie. Pero si usted anda rápido y toma decisiones a la ligera, usted comete errores. Y al cometer errores, entonces hace daño a la otra persona que usted no quiere hacerle daño. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Sí? No sea ligero. No tome con ligereza, ¿entiendes? Ni participe en pecados ajenos, porque ahí entonces te enfogona, porque está escuchando a fulano, a sutano, y entonces te llena de ira y viene y paga con la persona. No, que fulano me dijo que entonces mira tú vas a pagar con fulano sin saber si es verdad o no, solamente porque te dijeron. O sea, no sea ligero. Entonces ahí entra la justicia. No sea ligero, no participe en pecados ajenos. Si aquel está discutiendo, tiene problemas, ya ellos, pero tú no te metas. No te metas porque entonces tú también vas a salir untado. Dice Jeremías dice, y Salomón dice también que sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, no hay cesa la contienda. Ese es el punto que tenemos que entender aquí de lo que es justicia. Tenemos que ser justos, hermano. Vamos a guardar silencio, a no participar, a no hablar, a no criticar. Dice que ¿qué? Tenemos que hacer justicia. Dice que ¿qué? Amar misericordia y ¿qué? Que nos humillemos. Si usted se humilla, es justo. Pero ¿cómo se va a humillar? Como dice el Señor ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, ¿entiende? Aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaré el descanso para vuestras almas. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se puede el justo vivir? Tiene que vivir en Cristo Jesús. Él es el justo, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es todo en todo, Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el que nos encamina con su luz admirable, Él es el que nos da la palabra, Él es el que nos, a través del poder del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo, podemos entonces entender lo que es la justificación, lo que es justo. Porque a veces hablamos de que somos justos y decimos con estas expresiones, diciendo, yo no le hago daño a nadie, no ofendo a nadie, estoy bien delante de Dios. Y el estar bien es muy diferente que ser justo delante de Dios, porque Dios, que es el justiciero, Él es la justicia, Él es la parcialidad del cielo que descendió a este mundo para venir a traer la verdad y traer la equidad de todo lo que es la balanza, que no hay ni mucho en la izquierda ni poco a la derecha, sino que tiene que ser la balanza completa. Esa es la justicia de Dios. Entonces el servidor de Cristo Jesús debe vivir en la justicia de Dios, haciendo
lo que el Dios le agrada. Este es encaminar, por eso dice en el versículo 1 que no anduve en consejos malos, porque no se anda en consejos malos, o no se desvía uno de la verdad, porque vive la verdad, anda en la verdad, por medio del poder del Espíritu Santo. Recuerde que el justo por la fe vivirá. La fe, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Manuel. Gloria a Dios. También aquí en el versículo 1 dice, bienaventurado el varón, donde dice también, dice, dichoso aquel que no anduvo consejo de malos. ¿Por qué aquí Dios nos enseña a cada uno a través de esto? Es porque sabe que en el mundo vivimos, hay consejos que lo desvía uno de lo que es la voluntad de Dios. Hay consejos también que quieran darle a la familia, que también que no está conforme a la voluntad de Dios. Y nos dice aquí que bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malo. Entonces lo que podemos entender y ver aquí es que siempre esa persona, los consejos que le dan, siempre lo discierne en el Espíritu. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Porque eso es un punto muy importante, es que pueden haber consejos buenos y pueden haber consejos malos. Pero, ¿qué dice Dios? Y Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo de Dios, nos enseña a cada uno y nos capacita para poder entender cuando los consejos que están dando están fuera de la voluntad de Dios. Entonces ahí donde nosotros podemos discernirlo, pero en el Espíritu. ¿Para qué? Para que no pecar contra Dios. Sabemos que aquí dice que un justo, y el justo vive porque conoce la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús, pastor. Amén, sí. Es importante del justo, ¿entiendes? O sea, muy importante porque cuando somos justos, dice, y ahí está muy importante ese versículo 2, tiene que nosotros entonces vamos a andar como es debido. Dice que es como el árbol que está plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Te ves? Cuando uno anda en la justicia de Dios, es como ese árbol que está plantado junto a corriente de agua. Da fruto. Da fruto. El árbol que no tiene agua se seca. El árbol que se seca, se lo cortan y lo echan al fuego. ¿Te ves? Ese es el camino de la gente que están dando. Hay mucha gente que no están dando fruto. De acuerdo al capítulo 15, vamos a leerlo, ¿entiendes? San Juan 15, del versículo 1 al 5, vamos a mirar allí, que sin Jesús no le podemos hacer, y que el Señor es la vid verdadera, ¿te ves? Él es el agua, Él es la vid, Él es el árbol. Entonces, todo lo que estamos en Él, inyectados en Él, somos justos porque estamos viviendo de Él, estamos comiendo de Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te ves? Si permanece en mí y yo en ustedes, voy a llevar mucho fruto. Porque separados de mí no pueden llevar fruto. ¿Usted ve lo que es la justicia? Esa es la justicia. Entonces ese es el camino. Por eso que dice que Jehová conoce ¿qué? El camino. Y lo dirige. Porque de acuerdo a San Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino entonces Jesús es el camino. Si estamos en Él, entonces Jehová conoce el camino. ¿Sí? Él conoce todo. ¿Sabe lo que usted hace, dónde se esconde? Por más que usted vaya a China, a Pekín, a donde quiera esconderse, no va a poder. Cuando la gente vende droga o hace cualquier cosa, se esconde. Sí. Para que no lo encuentren, lo están buscando. Pero Jehová sabe dónde tú te escondes. Jehová conoce tu camino. Él dirige tu camino si tú estás en Cristo Jesús. No importa lo que tú hayas hecho. El Señor te perdona si tú vienes a Él. ¿Te ves? Porque Él conoce el camino de los justos. Leamos el Salmo, ese Salmo 1. Vamos a ver los versículos del 5 al 6 para que miremos allí la forma que Dios quiere, porque Él camina, Él conoce nuestro camino. Amén. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Te ves? El camino de los justos va a perecer, se va a continuar así. Pero la senda de los malos, perecerá. ¿Y qué es la senda? Esto es muy importante entender. Es la senda antigua. Vamos a verlo, porque está ahí en Hebreo, en Hebreo 12. Vamos a mirar
O sea que es muy importante comprender, ¿entiendes?, lo que dice la palabra de Dios del versículo 10 en adelante. 12. Ajá. Aquí ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero a para lo que es provechoso, para que participen de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ajá, sigue. Por lo cual levantad las manos y caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ok, mire bien ahí. Jehová conoce ¿qué? El camino. El camino, la senda. Así que anda derecho. Para los que vienen detrás de ti, no se salgan del camino. Entonces, cuando tú andas por la senda correcta, ¿entiendes? La senda es un caminito estrecho que se hace en los desiertos o en los bosques, ¿entiendes? Para que la gente pueda caminar bien, ¿entiendes? Donde no hay carretera, es una senda estrecha. Jehová es la senda. Dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Dice que ancha es el camino, ancha es la puerta, y muchos son ¿qué? Que la encuentran, pero se pierden. A la perdición. Es para la perdición, pero estrecho es el camino que conduce a la vida eterna. ¿Te ves? Entonces, Dios conoce el camino, Dios conoce la senda por donde tú andas, y Dios sabe, ¿me entiendes?, cómo tú estás viviendo. Dice, más la senda de lo malo perecerá. El hombre tiene un camino ya limpio y todo, que es Jesucristo. Pero el hombre que no tiene a Dios tiene una senda que todavía no ha salido, está confundido, tiene problemas, tiene dificultades. Y no haya cómo hacer. Es cuando usted va en la carretera, el camino principal, y entonces después usted se sale, dice aquí exit, y usted se sale y no era la salida, y usted entonces tiene que dar una vuelta y se pierde porque no haya cómo salirse. Porque no hay que, ese es un derén, no hay por dónde salir. Así hay mucha gente que se salieron del camino y están entonces por una salida que no era y están perdidos. Así pasa también en la vida espiritual. Hay mucha gente que se han salido del camino, no están viviendo la palabra de Dios, no están andando conforme a la palabra de Dios. Dice ahí, bienaventurado el varón que medita, te dice ahí, que medita de día y de noche en la ley de Jehová. ¿Te ves? De día y de noche, o sea, esa es la justicia, está viviendo la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, porque de noche está supuesto a dormir, pero usted medita en ella. De día y qué, y de noche también. No, que estoy trabajando de día, también medita en la palabra de Dios. Porque usted tiene la mente de Cristo. ¿Usted está entendiendo lo que es? Meditar de día y de noche, leer la Sagrada Escritura. Es vivirla. Eso es lo que está significando, vivirla. Porque hay mucha gente que la lee y se la aprende de memoria, pero no la viven. Entonces aquí cuando usted medita de día y de noche, que usted la vive. Que aunque esté durmiendo, su mente está en la mente de Cristo. Tiene una mente ¿qué? Espiritual. No es una mente negativa ni positiva, es una mente espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor es que dirige sus pensamientos. ¿Tú ves? Su sueño lo controla el Espíritu Santo. Que el Señor viene, usted se va. Pues soy la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que esté velando de día y de noche. Pues cuando el Señor venga, que lo encuentre haciendo así. Pero si usted no está con una mente espiritual, usted no va a estar velando. Va a estar con pesadillas, y teniendo cosas, y no va a poder dormir, y va a sufrir de insomnio. Y aunque tome muchísimo café o cuantas cosas, no va a poder reconciliar su sueño. Aunque tome pastillas y NyQuil y lo que sea que usted tome de noche para que dormir, no va a poder. Porque no tiene la mente de Cristo. ¿Qué es lo que es la justicia? ¿Qué es el camino? Jehová conoce ¿qué? El camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, gloria a Dios. Sí, una bendición de que Dios nos, a través de su palabra, pues nos sigue instruyendo, porque día a día uno sigue aprendiendo lo que es estar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Pero un punto muy importante que el pastor mencionaba sobre que es la senda antigua. Un punto que hay que entender claramente, que la senda antigua es la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que vivimos en la senda antigua, es que estamos viviendo la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas congregaciones en los tiempos que estamos viviendo que ponen ahí en los rótulos que es la senda antigua, pero no están viviendo la palabra de Dios. Entonces,
muchas veces el hombre pues se confunde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que buscar la senda antigua por la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y sobre todo meditar en la palabra de Dios. Cuando vengan pruebas y luchas en nuestras vidas, pues estamos en la palabra de Dios y pues ahí permanecemos lo que es la senda antigua y caminaremos la senda antigua hasta que Dios nos permita. Amén. Amén, que así sea. Gloria a Dios. Sí, la palabra de Dios es delicia. Delicia para el que lo atesora, el que lo vive, el que lo recibe, sin tener que excusarse delante de Dios. Es delicia la palabra de Dios. Es alimento para el cuerpo, para el alma, para los pensamientos. La palabra de Dios debe ser delicia en todo tiempo. No debe ser una palabra fuerte, una palabra de castigo. No, porque la palabra de Dios es delicia. Delicia para ordenar nuestros pasos. Delicia para meditar en la palabra de Dios. Delicia en encontrar el gozo, encontrar la paz. Es una delicia. Muchos decimos, nosotros leemos la palabra de Dios, pero no entendemos. No podemos entender porque lo estamos entendiendo en lo humano. Pero si lo entendemos dirigido por el poder del Espíritu Santo, esto nos trae gozo, nos trae paz, seguridad en Cristo Jesús, porque esa es la palabra de Dios que ha dejado. Y por eso que en su delicia medita de día y de noche. La delicia de Dios debe ser todo, a todo tiempo, a todo minuto, a cada hora, cada mes, cada año. No es el momento cuando estamos pasando una situación y entonces venimos a encontrarle la delicia a la palabra de Dios. No, la delicia de Dios debe ser el alimento que debemos ingerir todos los días. Ahí durmiendo, descansando, trabajando, en actividad que estemos. La delicia de Dios debe permanecer siempre, porque ese es el alimento que necesita el ser humano o la humanidad en el mundo. La delicia que nunca se acaba, la delicia que siempre va a haber en abundancia, que es el alimento que es la palabra de Dios. Recuerde, amigo televidente, para amar a Dios, para entender los propósitos y los planes perfectos de Dios y la voluntad de Dios y someterse uno a la voluntad de Dios, que no sea una carga, no sea una excusa delante de Dios, debemos recibir la palabra de Dios en la delicia del gozo, en darle adoración, alabanza, gratitud a Dios, recibiendo todo lo que Dios nos diga a través de su palabra, o cuando eso es enviar una palabra a nuestras vidas, es de meditar y decir, esto es una delicia, porque recibimos un consejo de parte de Dios, a un mensaje, ya que Dios sea un instrumento a alguien en sus manos, y nos da un mensaje, lo debemos recibir como una delicia. ¿Por qué? Porque Dios Padre tiene control y tiene cuidado para nuestros pasos cada día, el levantarnos y el acostarnos cada día. Recuerde, la palabra de Dios no debe ser para nosotros una palabra fuerte, como decimos muchas veces. La palabra de Dios nadie la puede vivir. Se puede vivir en la delicia de Dios en cuando somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Pastor. Amén. Es lindo, usted ve cuando podemos entender el camino que conduce a la vida eterna. ¿Ve usted por qué fue importante que Cristo muriera? Cristo no murió porque quiso morir. No. Cristo murió porque quería que usted fuera salvo. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ve usted la muerte de Jesús? Ahí en Isaías, entiende, 53 lo dice, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Usted ve el camino que conduce a la vida eterna, que nos justifica. Vamos a leer ahí a Romanos 6:23 para que vea. El Señor nos justificó a través de la muerte de Jesucristo. Porque éramos todos, ¿entiende?, muertos en delitos y pecados. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Usted ve aquí la justicia de Dios. Porque Él conoce el camino y la senda. Y por qué nos guía. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted ve? La dádiva de Dios, ¿qué es? Dice ahí, ¿entiende? La dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Pero la paga del pecado es muerte. Entonces, como el pecado, el Señor cargó todo el pecado, tuvo que morir. Porque el pecado había que condenarlo. ¿Usted ve dónde que está? El pecado ya no podía seguir viviendo. Y nadie podía condenar el pecado o destruir el pecado, porque todos éramos pecadores. Todos, desde Adán para acá y Eva, eran todos pecadores, toda generación. Entonces, por eso el único que no había cometido pecado era Dios. Entonces, el único que podía quitar el pecado era aquel que no tenía pecado. Y eso fue Jesucristo. Entonces, Dios se hizo hombre. ¿Quiere ver que es así? Lo vamos a estar ahí en Hebreos capítulo 2, versos 14 al 16. Miremos ahí. ¿Te ve? Como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir la muerte. Y todo lo que tenía miedo. ¿Te ve? Aquí, porque Él no tenía pecado. Mire cómo dice ahí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te ve? Como él no cometió pecado, se hizo pecador para que usted y yo y la humanidad fuéramos librados de la tentación. Ya el pecado está destruido, ya Satanás está destruido. Por más que Satanás trate de matarlo a usted, dice el Señor, yo soy la resurrección Y la vida. y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el Señor ya resucitó, ya tenemos una puerta. Cuando usted muere, entonces usted va a ver una puerta allá y por esa puerta usted va a salir. Porque dice la palabra de Dios que va a llamar a todos los muertos en Cristo. Jesús. Y entonces la gente va a resucitar y va a salir por esa puerta que el Señor fue y estableció. Y le quitó la llave al diablo. ¡Aleluya! Uy. Ya Satanás no tiene llave. Ya no tiene dominio ni poder. Él puede tentarle, hacerlo caer cuantas cosas. Pero si usted está en Cristo Jesús, si anda en el camino de justicia, si usted es justificado, si anda en la santidad, usted va a resucitar para vida eterna. Así que no pierda el tiempo. Busque a Dios de veras. Somos justificados por medio de la fe. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y quién es la dádiva? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y eso lo hizo por qué? Por amor. Andemos en santidad, amados hermanos. No se preocupe. El Señor conoce el camino de los justos. La senda de los malos van a perecer. No haga maldad. Porque al final usted va a llegar allí, al túnel, donde va a ser juzgado. El día del juicio, allí van a entrar todas las personas que no buscaron a Dios antes de morir. Entonces, la oportunidad está ¿qué? Antes de morir. Antes de morir. Mientras usted tenga esa oportunidad, acepte a Jesucristo. Recuerde que Él murió y resucitó. No esté enterrándolo todos los años, enterrando y resucitándolo. Todos los días reconozca que Él murió y resucitó. Y que usted murió al pecado porque vino a Jesucristo. Ahí en San Juan capítulo 3, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Usted ve? ¿Y quién fue levantado? Cristo Jesús. Pues entonces vamos a buscarlo. Vamos a confesar nuestro pecado a Él. Señor, tú moriste por mi pecado. Tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Tú resucitaste. Yo creo en ti, te acepto como Señor y Salvador. Así que muy importante, varón Jorge, por favor, ore a Dios por esta persona, aceptando a Jesucristo y que sus pecados sean perdonados a través de la muerte y resurrección de Cristo. Padre, te clamamos a ti, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición maravillosa y poderosa. Por este momento, Señor, que tú permites, Señor, hablando a los corazones, a las mentes, a las vidas, Señor, que están en este momento recibiéndote a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Te pedimos, Dios, que tú inscribes su nombre en el libro de la vida, que tú perdones sus pecados, que tú los purifiques, los limpies y que pueda ser una nueva criatura, conociendo a tu Hijo amado Jesucristo. Él es el camino para la vida eterna. Él es el perdonador de pecados. Él es el que limpia de maldad el corazón del ser humano. Padre, te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que han hecho esta confesión de fe, Señor, recibiendo a tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Recuerde, amigo televidente, que Jehová conoce el camino y dirige ese camino de los justos, La senda de los malos va a perecer, va a ser destruido. Pero si usted sigue a Jesús, que es el camino, el Señor lo va a dirigir. Y todo lo que usted haga le va a ir bien. Todo lo que usted haga. Todo. Porque dirigir lo que significa es que usted se somete a lo que Dios dice. Él dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre para que te dé el Espíritu Santo. ¿Usted ve? Entonces ya usted no está solo. Anda a través del Espíritu Santo. Querida hermana, hermano. Ande a través del Espíritu Santo. Joven, amigo, padre, madre. Ande a través del Espíritu Santo. Ese es el camino que conduce a la vida eterna. Y no se va a desviar. Porque si usted quiere salirse, antes el Espíritu Santo lo detiene. ¿Para dónde va? Y lo echa a través del camino. ¿Bien? Porque Él es el buen pastor. ¡Aleluya! Gracias. Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que sin ti nada podemos hacer. Y que tú conoces el camino y diriges el camino de los justos. Y solamente a través de Jesucristo está la justicia. Oh Dios, ningún hombre puede hacer nada si no es por ti. En el nombre de Jesús ahora te pedimos por el predicador de tu palabra. Úsalo para la gloria de tu nombre, como siempre lo hace. Dale unción y autoridad.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Con nosotros empezar la palabra de Dios, nuestro hermano Héctor Sequí. Amén, gloria a Dios. Contamos la palabra en Juan 16, 31 al 33. Juan 16, 31 al 33. Dice la palabra de Dios. 16, 31 al 33. Jesús les respondió: ahora creéis, y aquí la hora viene y ha venido, ya que en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Aleluya. Bajo el tema, en la angustia hay paz en Cristo Jesús. Amén. En la angustia hay paz en Cristo Jesús. Una bendición televidente que Dios nos permite en esta tarde, que podemos ser portavoz de la palabra y hablar con de nuevo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ser instrumento en las manos de Él. Pero una bendición también que cuando hemos escuchado la voz de Cristo, hemos escuchado el llamado, hemos escuchado la verdad y que nos ha libertado a través del poder de su Santo Espíritu, es una bendición, porque en medio de la angustia podemos nosotros estar firmes en lo que es en Cristo Jesús. Aleluya. Si vemos los tiempos actuales que estamos viviendo, no es algo que la humanidad no lo sabe. Sabemos que está aconteciendo muchas cosas en la vida, literalmente. Y hay muchas mentes turbadas, corazones turbados, tratando de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque por escuchar las noticias, lo que está aconteciendo en el mundo entero, vemos huracanes, temblores, muertes. Todo eso, el ser humano pues vienen pensamientos de buscar qué está pasando. Lo que está pasando es lo que la palabra de Dios ya lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Escucharán guerra, rumores de guerra. Todo esto es el principio de lo que ha de acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí es un privilegio que nuestro Señor Jesucristo me habla y les habla a sus discípulos antes de lo que ha de acontecer en su muerte. Pero en el 16:1 dice, aquí dice: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsará de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensarán que rinde servicio a Dios. Y esto es lo que está aconteciendo. Mucha gente están matando, mucha gente, tal vez no matando físicamente, pero están matando el testimonio, diciendo pues él no es evangélico, que él no es predicador, como que él ha escuchado la voz de Dios. Tratando la manera de matar espiritualmente la fe de cada uno, de aquellos que han conocido el evangelio de Dios. Pero dijo, es necesario que esto acontezca. También aquí menciona también que dice que los echarán de la sinagoga. También lo podemos llevarlo en el contexto que cuando uno es predicar el evangelio en las congregaciones, mucha gente recibirán la palabra de Dios, otra gente pedirán, él no sabe nada, no tiene teología, no tiene dogma, no tiene nada. ¿Por qué? Tratan la manera de opacar la persona para que no siga hablando de Cristo. Pero es necesario que esto acontezca. ¿Por qué es necesario que esto acontezca? Para hacer probado la fe de aquel que está predicando la palabra de Dios. Yes. Aquel que está predicando la palabra de Dios porque sabe quién es el que lo ha llamado. Sabe dónde ha puesto su fe. Sabe dónde ha puesto su mirada. Sabe en quién ha confiado. Y sobre todo, sabe que la palabra de Dios que está llevando es palabra de vida. ¿De vida para qué? Para libertar a aquellos cautivos, sanar, para reprender, para instruir, para corregir, para redarguir y para instruir la iglesia que Cristo viene a recoger. Aleluya.
Ese es un privilegio evidente que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y los que estamos aquí, que hemos conocido la verdad de Dios. Muchas veces vendrán en nuestra mente diciendo, pues, yo no he visto la gloria de Dios, o yo no he visto el propósito de Dios en mi vida. Eso va a suceder conforme a la voluntad y en el tiempo perfecto de Dios. Aleluya. Puede ser aquí en Estados Unidos, puede ser en Centroamérica, Sudamérica. Uno no sabe, solamente Dios lo sabe, dónde Dios va a enviar a aquel que tiene llamado para predicar. ¿Por qué digo? Porque también Isaías, cuando Isaías fue llamado, también se preguntó, pues, ¿a quién enviaremos? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, para decir que envía a mí, es que tenemos que conocer a aquel que nos va a enviar. Tenemos que tener un corazón presto a escuchar la palabra de Dios y a predicarlo conforme lo que Él ponga en el corazón de uno. Amén. Hay mensajes que Dios va a poner en el corazón de uno, que uno no querrá predicarlo, pero si conocemos que es la voz de Dios, hay que hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabe la necesidad que está pasando en esa congregación. Porque digo, la angustia, hay paz en Cristo Jesús. Aquí en Juan 14:1 dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Nos enseña aquí que el corazón es el que se turba. Cuando se turba el corazón, se empieza a turbar la mente y toma decisiones que no debe. También Dios nos enseña que la paz que da Él no la da como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Y el miedo que está literalmente viviendo en Estados Unidos, eso es lo que está destruyendo la fe de todos aquellos que son llamados por Dios. ¿Por qué digo que la fe está destruyendo? Por las leyes que están pasando en este último tiempo. Pero si nosotros hemos conocido y conocemos a aquel que está escrito por la palabra de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, podemos vivir confiadamente en Él. No conocemos los planes, no conocemos los propósitos, pero sí Él lo sabe. Aleluya. Tal vez hay que llegar a lugares donde nosotros no queremos llegar, pero si es bajo la voluntad de Dios, Él nos va a dar esa paz y sobre todo nos va a dar ese poder y autoridad para responder cualquier pensamiento que venga en nuestra mente. Romanos 5:1 dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vemos, somos justificados por la fe, justo en Cristo Jesús. Cuando nosotros vivimos la justicia, vivimos la verdad en Cristo Jesús, se puede levantar quien se quiera levantar, pero cuando somos justos delante de Dios. Amén. Pero bien, cuando nosotros hemos cometido un error o hemos cometido un pecado o hemos dicho algo que está fuera de la voluntad de Dios, también tiene consecuencias. Entonces ya no somos justos, sino que somos malos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que no le agrade a Dios. Pastor mencionaba hace rato que tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. Porque la lengua es un miembro pequeño, pero enciende un bosque entero. Entonces cuando nosotros hablemos, hay que buscar la sabiduría, el entendimiento de Dios, qué decir y qué hablar, para no ser mentiroso y sobre todo para que todo aquello que escuchen la palabra de Dios en nuestra voz o ser instrumento de Dios, no se confundan, sino que ellos puedan estar firmes en lo que es en la confianza en Cristo Jesús. En la angustia hay paz en Cristo Jesús. Vemos aquí cuando nuestro Señor Jesucristo les hablaba a sus discípulos, le dijo, esto va a acontecer, pero va a llegar un momento que ustedes me van a dejar solo. Bendito Dios.
hay momentos que cada uno que predica la palabra de Dios, predica la verdad de nuestro Señor Jesucristo, hay momentos que va a quedar solo. No es porque Dios lo quiere dejar, sino que es la voluntad de Dios. Pues un propósito de Dios en la vida. Pero en esa tristeza o en esa soledad, Dios está ahí. Dios está siempre, va a estar ahí cuando es un propósito de Dios. Se puede levantar la familia, se pueden levantar los hermanos de la congregación, hasta los mismos líderes de una congregación se pueden levantar. ¿Por qué? Cuando uno vive lo que es en la rectitud, vive uno lo que es en la justicia de Dios, sabemos claramente que aquel que anda fuera de la voluntad de Dios no va a aceptar cuando hay una corrección en la vida. Dice la palabra de Dios, dice que al Dios, el que ama, lo corrige. Al hijo que ama, Dios lo corrige. ¿Por qué nos corrige? Porque sabe que nosotros estamos haciendo algo que delante de los ojos de Él es pecado. Entonces Él levanta hombres y mujeres para llevar la palabra de Dios y ser nosotros corregidos para poder caminar en la senda antigua, para vivir en la justicia de Dios, para que podamos decir, soy creyente en Cristo Jesús, pero también la palabra nos dice que por los frutos os conoceréis. No por la predicación, no por qué tanta predicación, sino que el fruto, qué fruto estamos dando delante de los hombres. ¿Qué dicen ellos de nosotros? Como vemos en lo que es en Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado, Pedro dice que iba caminando y aquellos que no conocían a nuestro Señor Jesucristo, él decía, pero Pedro, él es uno de ellos. 3 veces le dijeron y él 3 veces negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le miraban él a Pedro? Porque miraban la diferente que él, la manera como se vestía, tal vez como hablaba. Aunque negó a nuestro Señor Jesucristo, pero había algo diferente en él. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nuevamente resucitó y le dijo, quedaos aquí, ya Pedro fue nueva criatura. Ya reconoció y ya fue instrumento en las manos de Dios. Pero hay momentos que nosotros, en lo que es en la angustia, vamos a blasfemar contra Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Que no blasfememos, sino que confiemos en Dios. Que permitamos que Dios haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. En nuestra familia, en las congregaciones, en nuestro trabajo, en nuestra economía. En todo lo que nosotros hagamos, se lo pongamos a nuestro Señor, en las manos de Dios, para que Él abra las puertas. Las puertas que Él abre, nadie lo puede cerrar. Pero cuando el hombre abre una puerta, es una puerta de perdición. Pero una puerta que Dios abre, es una puerta de bendición. Para que podamos ver la gloria de Dios. Dice que cuando Dios bendice, dice que no añade nada de tristeza. Porque la bendición de Dios es perfecta, es justo y es verdad para cada uno de nosotros. En los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿vamos a pasar angustia? Sí, vamos a pasar. ¿Vamos a pasar problema? Sí, se va a pasar. Nadie ha dicho que un evangelio, cuando alguien predica un evangelio que desde cuando dice, hoy acepta a Cristo y todo se arregló. Ese es un engaño. Porque cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, mencionamos anteriormente que va a haber una lucha espiritual. Pero también aquí nuestro Señor Jesucristo respalda su palabra. Dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero también en Timoteo 3:12 dice, también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán
persecución. Entonces Dios respalda su palabra. Yes. De que vamos a pasar persecución. Pero persecución, ¿por qué? Porque estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de aquel que murió y que fue crucificado. Que la tumba está vacía. Ahora vive, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de la humanidad. Para que tengamos paz en medio de la angustia o de la persecución que se está pasando en los tiempos actuales. No solamente en los actuales, de lo porvenir también. Porque dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré del día y de la hora de que ha de venir en la tierra. Entonces, también en el futuro que nos va a guardar en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros vivimos una vida piadosa, justo, delante de Él. Pues mencionaba que en Cristo Jesús padeceremos persecución. ¿Persecución en qué? En predicar la palabra de Dios. En predicar la verdad. En predicar el amor de Dios. En predicar que Dios es nuestro Señor Jesucristo es el que liberta. Nuestro Señor Jesucristo es el que sana. Nuestro Señor Jesucristo es el que le da vista al ciego. El que le hace oír al sordo. El que hace al paralítico caminar. Dios tiene poder para hacer eso. Pero todo cuando sea la voluntad perfecta de Dios. Cuando Dios va a sanar perfectamente. Cuando Dios va a libertar, no para libertar hoy y mañana volver a hacer nuevamente. Porque dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Las cosas en Cristo Jesús, todas son hechas nuevas. Pero cuando nosotros permitimos que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestras vidas, entre en nuestro corazón. No solo cuando estamos pasando circunstancias buscamos a Dios. No solo cuando estamos pasando tristeza buscamos a Dios. En la alegría, en la angustia tenemos que buscar a Dios. Dice que el que está triste cante alabanza. El que está angustiado haga oración. ¿Por qué haga oración? Porque la oración del justo dice que puede mucho. ¿Para qué? Para sanar, para libertar, para escuchar la voz de Dios, para sentir el abrazo de Dios, para sentir la mano de Dios cuando te dice, aquí estoy, levántate, anda, no temas. No tengas miedo. Mira derecho. Para firme. Confía en mí. Cree en mí. Busca mi dirección. Aleluya. Clama a mí. En tu angustia aquí estoy yo. Aunque ande por las aguas, no te ahogarás. Aunque ande por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios. Aleluya. Cuando nosotros estamos viviendo la justicia de Dios, cuando estamos viviendo una vida piadosa delante de Dios, confiamos en Dios, podemos decir que mi Redentor vive. Podemos decir que yo he escuchado antes, pero ahora mis ojos ven al dador de la vida. Muchas veces hemos escuchado un evangelio, pero no hemos conocido el verdadero evangelio. No hemos visto el autor del evangelio, que es Cristo Jesús. Y es muy importante que nosotros hoy en día que abramos nuestro corazón y que podamos nosotros decir, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, cambia mi mente, transforma mi vida. Perdóname si he pecado contra ti. Enséñame a vivir en la senda de justicia para hacer tu voluntad. En 1 Juan 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos creer que es el Hijo de Dios? Muy fácil. Abrir nuestro corazón. Reconocer
que necesitamos de Él. Humillarnos delante de su presencia y decirle, Señor, yo te necesito. ¿Por qué digo que uno debe decir yo te necesito? Porque cuando uno hace una oración, que la oración sale dentro del corazón de uno, Dios lo escucha. Amén. Tal vez dirán, yo no sé orar, pero puede decir, Señor, yo no te conozco. He escuchado que tú has hecho milagro. He escuchado que sanas. He escuchado que libertas. Yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién eres tú. Y Dios se va a manifestar. Amén. ¿Por qué? Porque es la oración que Dios quiere. ¿Por qué digo que la oración que Dios quiere? Porque en el tiempo anteriormente dice que habían dos hombres. Había un fariseo y había otro hombre que entraron al templo. Y dice que dijo el fariseo, Señor, yo ayuno, yo hago esto, pero de boca. Mas el otro hombre dijo, Señor, yo no soy digno de entrar allá. Pero Jesucristo, ¿cuál fue la oración que se escuchó, que Dios aceptó? El segundo, que él dijo, reconoció que él no era digno de llegar ahí. Aleluya. Pero Dios lo escuchó. Yes. Esa es la oración que Dios quiere. Una oración dentro del corazón de uno mismo para que llegue al trono de Dios y Dios extienda tus manos y que Dios nos levante y que nos restaure nuevamente y que nos lleve por las sendas antiguas para poder predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que liberta al cautivo. Como fuimos libertados nosotros, queremos que otras vidas sean libertadas a través del poder de la palabra de Cristo, a través de su glorioso nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para así todo aquello que acepta a nuestro Señor Jesucristo vengan a la viña y beban del agua gratuita, la agua viva que es Cristo Jesús, puedan comer del maná que es Cristo Jesús y poder estar en medio de las angustias, podemos ver esa paz en Cristo Jesús. La paz que da Dios no es como el mundo la da, porque la paz del mundo es pasajero, mas la paz de Dios es eterna. Dice la palabra de Dios que no hay que las cosas que vemos que son terrenales son temporales, mas los que no vemos son eternas en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Y en conclusión, aquí dice Apocalipsis 20:21, dice la palabra de Dios, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Y el 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a cada uno televidente que han escuchado la palabra de Dios. ¿Quién es el que vence el mundo? Es aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Y cenará con nuestro Señor Jesucristo y vivirá eternamente en Cristo Jesús, sí, Salvador nuestro. Amén. Pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Para vencer al mundo hay que tener la confianza plena y segura, absoluta en Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el vencedor, Él es el que tiene la llave del Hades, Él es el que venció la muerte y potestad de tiniebla, Él es. Pero hay una parada en la predicación, tenemos que tener la plena confianza en Cristo Jesús. Habrá de las aflicciones, de la tristeza, de la angustia que viene a nuestras vidas, pero nuestro Señor Jesucristo también tuvo esas angustias. Nos ha dejado la enseñanza de la cual podemos vencer. Él venció todo porque Él también fue abandonado, fue atribulado con todas las condenaciones que le dieron, le hicieron, pero Él sabía que había confiado de aquel que lo había enviado, porque sus mismos discípulos le dicen, ahora ya no hablas por alegorías, hablas la palabra del cielo, palabra celestial,
la palabra que necesitaban los discípulos escuchar de parte de Cristo Jesús. Andaban con Él, pero no tenían esa plena confianza. Pero cuando Dios le, hoy sí creéis, esa palabra cuando dice, hoy creéis, hoy sí creéis en mí, es cuando Dios nos dice a través de su palabra, por través de este mensaje, es que tenemos que hacer la entrega total de nuestra vida en la mano de Dios y esperar en lo que Dios va a hacer, porque en medio de las aflicciones es que Dios se manifiesta, en medio del problema Dios tiene control, en medio de cualquier cosa que esté pasando el servidor de Cristo Jesús, tenemos la respuesta porque Él nos ha dado una confianza, nos ha dado la promesa, la salida de toda situación que venga a nuestras vidas. Pero algo muy importante, amigos televidentes y servidores de Dios, que tenemos que confiar. Amén. Y confiar no es en un momento, confiar no es a la mitad, confiar no es el momento que estemos paseando una tribulación y decimos nosotros, hoy quiero confiar en Dios. No, confiar es plenamente, porque Cristo Jesús es la confianza, Cristo Jesús es la seguridad, Cristo Jesús es nuestra cobertura, Cristo Jesús es todas nuestras vidas. Pero aquí en este capítulo que se le ha dado el mensaje y se ha leído, dice al final, confía porque yo he vencido al mundo. Para vencer al mundo no se vence con títulos, no se vence con mucha palabra, el pico de oro que pueda tener uno para predicar la palabra de Dios, sino tener la plena confianza en aquel que venció al mundo, que es Cristo Jesús. Y recuerda, no solo al mundo, sino venció toda potestad de tinieblas, todos los gobernadores de los celestes, fue Cristo Jesús que vino a vencer, pero nos ha dejado la enseñanza a través de su palabra, a través de la Escritura, nos dice nosotros tenemos que confiar plenamente. Confías en Cristo Jesús, puedes ver la gloria de Dios. Confías en Cristo Jesús, estás en el lugar y en el camino correcto. Confías en Cristo Jesús, que Él es tu Dios y Salvador de tu vida, tiene control Dios en tu vida. Confías en Cristo Jesús, entonces puedes vencer el mundo. Y el mundo no se vence con palabras, no se vence con espada, sino con el poder del Espíritu Santo. Recuerda, con el Espíritu de Dios, el sello de Dios, que se puede vencer el mundo. El mundo, todo lo que está en el mundo, aflicción, tristeza, apariencia, engaño, maldad, infidelidad, todo lo ofrece el mundo. Pero se puede vencer guiado por el poder del Espíritu Santo. Pastor. Amén. Es muy importante que entienda eso. ¿Qué es el mundo? El predicador decía y explicaba cómo vencer el mundo. Y usó ahí a San Juan. O sea que es muy importante ese capítulo 16. ¿Entiendes? Si tú lo lees completo, ¿entiendes? Y al final, ¿entiendes? Te dice cómo vencer. Cómo Jesús venció al mundo. Porque Él dijo, yo vencí al mundo. Pero ¿cómo lo venció? Número 1, venció todas las tentaciones. La primera tentación que tuvo Jesús fue cuando niño mandaron a matar a todos los niños y no pudieron matarlo. Es muy importante entenderlo. Él venció a Herodes y a toda esa gente. Segundo, Satanás lo tentó con los alimentos. Y Él le contestó, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Lo venció con qué? Con las cosas del mundo, todas las cosas, la riqueza, el reino y todo. ¿Lo venció con qué? Con la fama. Todas esas cosas Satanás lo tentó a Él. Y aún le citó la misma palabra, le citó al Salmo 21. Tírate de aquí, porque Cristo está, va a mandar a sus ángeles. Satanás utilizó ese versículo, pero aquí el problema no era el versículo, sino obedecer a Satanás. Era la voz de Satanás, lo mismo que usó con nuestro primero padre. Coma, que no van a morir. ¿Te ves? El problema era si comía o no, sino que obedecer la voz de Satanás. ¿Sí? Y el Señor dice entonces que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es el mundo? Primera de Juan 2, eso es lo que dice, del versículo 15 en adelante. 3 cosas en el mundo: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, el Señor venció esas 3 cosas. El mundo te llama la atención. ¿Sabes cuántas mujeres se enamoraron del Señor? Vino una mujer, ¿me entiendes? Le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. Así le dijo ahí, en Lucas capítulo 1, ¿entiendes? Pero el Señor le dijo, más bienaventurados son aquellos que creyeron y no vieron. ¿Sí? Él venció al mundo, las tentaciones de las mujeres, las tentaciones. Después vino otra mujer con perfume aromático que costaba mucho y le lavó los pies y todas esas cosas y comenzó a besarle y a jugarlo con los cabellos. Pero el Señor lo volteaba, ¿qué? Espiritual. Si es a ti que viene cualquier persona, ¿entiendes? Tú te vas a ir por otro lado. Sí. Tú ves, pero el Señor no. El Señor venció esa tentación.
Aleluya. Por eso dice ahí Santiago 4:4. ¿Entiendes? Oh alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, el Señor no se hizo amigo del mundo. Él creó al mundo, ¿entiendes? Pero murió por el mundo. Así que es muy importante que entienda la diferencia grandota. Hacerte amigo del mundo y vivir conforme al mundo es porque Satanás está controlando. Eso es lo que dice 2 Corintios 4:4. Y es clave que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y se arrepientan y sean salvos. El Señor venció, ¿tú ves? Venció esa parte también. O sea que por toda parte que tú, entiendes, te muevas, el Señor venció. Por eso es, ¿entiendes? Que Él venció el mundo. Lo venció en todas las áreas. Si tú estás en Cristo, como decía el predicador, va a vencer al mundo también. La tentación y todo, ¿entiendes? Si el Señor venció al mundo, tú vas a vencerlo, pero tú tienes que estar en Cristo Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si al hijo le hicieron estas cosas, ¿cuánto más? ¿Entiende? A su siervo. Y nosotros somos siervos del Señor. Entonces tenemos que creer en Jesús, aceptarlo para poder vencer al mundo. Vencer la tentación. Recuerda que no es pecado ser tentado. No es pecado ser tentado. Lo que es pecado cae en la tentación. Y Dios no tienta a nadie. Satanás es tentador. Primera de Corintios ahí, capítulo 10, versículo 13, dice que no ha venido a nosotros ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos estar firmes. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo lo hace? Por fe. Si tú vas ahí a Santiago, capítulo 2, te dice, ¿me entiendes? Es por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Ahí en Hebreos 11:1 es lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso en Cristo Jesús. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Cristo Jesús. Él murió por ti, por mí, por los pecados de la humanidad. Él venció, tiene la llave. Resucitó y dejó un camino, ¿entiendes? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Va a resucitar. Dice la palabra que todos aquellos que estamos en Cristo Jesús vamos a resucitar. Aleluya. Y los que estamos vivos vamos a ser transformados y recibiremos al Señor en los aires. ¿Tú ves qué lindo? Vencer al mundo. Así que no practique las cosas del mundo ni viva conforme al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por tu palabra, por tu siervo. Gracias, sigue usándolo, Señor. En Cristo somos más que vencedores. Por eso te rogamos, te pedimos misericordia por la humanidad, por nuestro gobierno, nuestras naciones, por Israel, por la iglesia, por los ministros, por la juventud, por los matrimonios. Señor, por los hijos, por los padres, en el nombre de Jesús, que vean, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste, y que subiste a los cielos y que viene pronto por segunda vez, y que toda autoridad se te entregó a ti en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso permite que la humanidad entienda que solamente en ti tenemos la victoria y podemos vencer al mundo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y le bendiga. Nos veremos la próxima semana con el Señor mientras los varones se despiden. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con Dios mediante.